Buenos días amigos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia, una biblioteca de la historia que hoy hará que viajemos hasta la ciudad de Kiev para hablar de una santa llamada Santa Olga de Kiev, una santa venerada por la Iglesia Católica y también por la Iglesia Ortodoxa, una santa que mató a miles y miles de personas y que se convirtió en la genocida más grande de la historia de los años 900 después de Cristo. Os lo explicamos aquí en nuestra biblioteca. Adelante, vídeo. Hoy, en este reportaje, viajaremos hasta la ciudad de Kiev. Visitamos esta ciudad justo en el año 890 después de Cristo y lo hacemos de la mano de una mujer que fue nombrada santa. Una santa que quizá después de sus crímenes y torturas no debió nunca ser reconocida como tal. Hablamos de Santa Olga de Kiev. Esta mujer fue nombrada santa y nació en el año 890 después de Cristo en Potov, Rus de Kiev, y falleció el 11 de julio de 969 después de Cristo en Kiev, en Rus de Kiev. Esta mujer de origen varego, conocida por ser la mujer de Igor de Kiev, con quien contrajo matrimonio en el año 903 después de Cristo. Nuestro personaje, después de la muerte y el asesinato de su marido, cogió las riendas del país y fue la gobernante de Kiev al ser la regente de su hijo Sviatoslav I de Kiev. Esto sucedió entre los años 945 y el 969 después de Cristo. Olga de Kiev fue la primera mujer soberana de los esclavos y se convirtió en religiosa cristiana entre aproximadamente el año 945 y 957 después de Cristo. Tras esta comunión formal, la que tuvo lugar en la ciudad de Constantinopla, existen vestigios descritos por el emperador Constantino VII de una forma solemne y muy detallada en su obra conocida como Ceremonies. La ceremonia cristiana, Olga cambió su nombre por el de Yelena, así a Helena de Lequepaina, quien reinaba por aquel tiempo aquellas tierras. Este hecho y su vocación en proclamar el cristianismo hizo que fuera llamada santa. Esto hizo que fuera la primera mujer del pueblo rus de ser proclamada santa. El dato más curioso es que todo y la insistencia de convencer a todos para pasarse al cristianismo, a quien no pudo convencer de ello fue a su hijo Sviatoslav I de Kiev. El familiar más cercano que retomaría el cristianismo en Kiev sería su propio nieto, conocido como San Vladimiro I de Kiev. Pero ahora repasemos la vida de esta princesa de Kiev. Como hemos dicho, Santa Olga de Kiev fue la esposa de Igor de Kiev. El asesinato de su marido Igor, a manos de los drevilianos, hijo de Sviatoslav, tenía que ocupar el cargo, pero solamente tenía la edad de 3 años. Este hecho hizo que Olga asumiera la responsabilidad de gobernar el país hasta la mayoría de edad de su hijo. Lo macabro del asesinato de Igor de Kiev, de los drevilianos, era porque estos después de su muerte querían que Olga se casara con el príncipe Mal, para así coronarlo como el soberano de Kiev. A esta propuesta Olga se negó y dijo que se mantendría en el cargo hasta la mayoría de edad de su hijo y éste tomara el poder como consecuencia de la muerte de Igor. Por tanto, Olga tuvo que asumir el trono hasta la mayoría de edad de su hijo. Los drevilianos no paraban de insistir en la boda tras la muerte de Igor y mandaron hasta un total de 20 mensajeros para convencer a Olga de contraer matrimonio con el príncipe Mal. Pero la inteligencia de Olga era sublime y contestó con esta carta que traducimos literalmente. Tu propuesta me agrada. En efecto, mi marido no puede resucitar de entre los muertos, pero deseo honrarte mañana, en presencia de mi pueblo. Vuelve ahora a tu barco y permanece allí, con un aspecto de arrogancia. Al día siguiente enviaré a buscaros, y diréis, no montaremos a caballo ni iremos a pie, llevadnos en nuestra barca, y seréis llevados en vuestra barca. Los mensajeros, que no eran más que embajadores, a grosso modo, al ser acompañados por el pueblo a su barca, fueron dirigidos para que regresaran a su territorio con la carta que fue entregada por Olga, pero nunca llegaron a destino. Olga, el día anterior, ordenó a sus tropas hacer una enorme zanja en el sitio por donde iban a pasar. Estos mensajeros o embajadores
con su barca, y cogió sus tropas, los retuvo y los enterró con vida a todos, incluso la embarcación, en esa enorme zanja, dándoles la muerte y siendo enterrados en vida. Pero Olga no se conformó allí. Olga escribió una segunda carta y los deblianos, al no saber y no ser conocedores del brutal asesinato que Olga había hecho con los anteriores mensajeros, hicieron caso de esa carta. Esa carta decía que los deblianos mandaran a los hombres más conocidos o más distinguidos a Kiev para honrar al príncipe Mal y así ella poderlos atender con total honestidad o como así se merecía. Los deblianos, claro, al no saber y no ser conocedores del brutal asesinato, hicieron caso a Olga. Al llegar allí, fueron recibidos con honores y se les trasladó a una conocida y prestigiosa casa de baños de aquella época. A los pocos minutos de estar ya todos dentro, Olga ordenó cerrar las puertas y ventanas por fuera para que no pudieran salir, y luego prendió fuego al edificio, quemando con vida a todos ellos una vez que ya no podían salir por ningún sitio. Pero Olga, lejos de conformarse en quemar vivos a los deblianos más ilustres, mandó una tercera carta al príncipe de estos, que decía: «Estoy ahora viendo a vosotros, así que prepara grandes cantidades de hidromiel en la ciudad, donde mataste a mi esposo, para que yo llore sobre su tumba y celebre un banquete fúnebre por él». Los debilianos entendieron esto como una alianza de paz por la muerte de Igor y acudieron al homenaje de este de la mano de Olga. Una vez los debilianos estaban en la fiesta, les emborrachó a conciencia y una vez totalmente ebrios y casi desarmados, ordenó la muerte de todos vertiendo su sangre sobre la tumba de su marido Igor. Según asegura la crónica primaria, esa noche llegaron a morir asesinados a sangre fría 5.000 debilianos. Una vez más cometida la brutal matanza, Olga ordenó a sus tropas dirigirse hasta Iskorntosten. En esta cruzada, Olga ordenó matar a cada uno de los debilianos que encontraba por el camino e intentar traer la cabeza del príncipe Mal. Una vez hubo conquistado el territorio, tanto el hijo de Olga como ella misma sitiaron por un año con todo su ejército el territorio de los debilianos. Y les mandó otra carta al ver que éstos se negaban totalmente a pagar los tributos que ella exigía. «¿Por qué persistís?», fue la carta. «Todas vuestras ciudades se han rendido ante mí y se han sometido al tributo, de modo que los habitantes cultivan ahora sus campos y sus tierras en paz, pero vosotros preferís marearos de hambre ni someteros al tributo». Después de esta carta, a cambio de asegurar la paz entre los dos pueblos, los debilianos aceptaron y pagar el tributo. El tributo era solo una cosa significativa para vengar la muerte de su marido y consistía en 3 gorriones y 3 palomas que salieran de cada casa. Esto era solo otro plan macabro de Olga, quien entregó los pájaros de los campesinos para atarles telas a sus patas impregnadas en azufre y mandarlos como objetos incendiarios y quemar así todas las casas de Iskoroten. Según la crónica de Néstor, los pájaros volaron hasta Iskoroten y se posaron en sus nidos, ardiendo, y a causa de esto no se salvó de la quema ninguna casa de Iskoroten. En esta crónica Néstor relata este texto: «No hubo casa que no estuviera consumida por el fuego, y era imposible extinguir las llamas porque todas las casas se incendiaron a la vez». Entre tal brutal ataque, el fuego lo devoró todo, y las personas, hombres, mujeres y niños y ancianos que allí vivían, escaparon de las llamas como pudieron, pero los pocos que sobrevivieron fueron cazados por Olga y sus secuaces y fueron asesinados y torturados, y los pocos que quedaron vivos se les obligó a pagar un tributo en el cual era imposible de pagar, y esto hizo que Olga matara a cada uno de ellos por no pagar este brutal tributo que ella había impuesto, no quedando nadie de aquella ciudad ni tampoco de aquella gente. En fin, Santa Olga de Kiev,
una santa venerada no solo por la Iglesia Católica, sino también por la Ortodoxa, y que fue una de las primeras genocidas de la historia, adorada no solamente por la Iglesia Católica y todo su séquito y millones de personas en el mundo, sino que también por la Iglesia Ortodoxa, también con miles de seguidores en todo el mundo. Una historia fantástica sobre una santa que fue una de las primeras asesinas y genocidas de la historia de la humanidad. Estamos hablando del año 903 que tuvo matrimonio con Igor de Kiev y hasta después de su muerte no paró de matar todo aquello que no le gustaba. Y aquí os lo hemos contado en este reportaje de Curiosidades Televisión. Pues bien amigos, ya lo habéis visto, Santa Olga de Kiev, una santa venerada por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que fue una de las primeras genocidas de toda la historia. Una genocida que enterró vivos con la barca a algunos mensajeros, que luego metió fuego en aquel sitio donde habían ido los otros mensajeros, que eran unos baños, donde también mató a centenares de personas en la celebración o en el luto sobre su marido, y que también metió fuego a toda la ciudad con palomas y gorriones. Una verdadera genocida que es nombrada santa por la Iglesia Católica y que miles de fieles del cristianismo y también de la Iglesia Ortodoxa le siguen en muchos de los actos que así se hacen. Una asesina convertida en santa, y así lo hemos explicado desde nuestra biblioteca de la historia. Hasta el martes que viene, os quiero. Adiós amigos.